De nuevo, me siento muy agradecido de poder estar aquí con ustedes en una sesión más. De nuevo, les recuerdo que este es un esfuerzo conjunto de la Academia Mexicana de Geriatría, del programa Geriatrims, y en esta ocasión tenemos el apoyo de Laboratorios AstraZeneca. En esta modalidad, donde nos acompañan dos ponentes en este mismo día de sesión, voy a introducirles al primero de nuestros ponentes. Es el doctor Robinson Robles Hernández. El tema con el que nos va a apoyar es la importancia de las exacerbaciones en EPOC. Voy a darles un currículum breve. Él es especialista en neurología, adscrito a la clínica de EPOC en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene un máster en EPOC y maestría en ciencias. Personalmente le agradezco mucho su apoyo y su presencia con nosotros aquí en esta sesión. La mayoría de nosotros todos somos geriatras y vamos a estar muy atentos a lo que usted nos pueda compartir. Solamente les pido a los asistentes un favor, estén pendientes de sus micrófonos. Tendré que estar identificando quiénes los tengan activados y me permitiría silenciarlos. Pero por favor, al conectarse, verifiquen que sus micrófonos estén apagados para interrumpir lo menos posible y por respeto a los ponentes. Saben que después de los dos módulos o de las dos ponencias vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Les recuerdo que esta es nuestra penúltima sesión de este año académico y creo que va a ser de mucho agrado y de mucho provecho académico. Voy a compartirle el rol de presentador, doctor Robinson, de nuevo, mucho gusto y muchas gracias. Aquí lo estamos viendo. En este momento tiene usted el mando para poder compartir su contenido. Muchas gracias y pues es un placer poder estar con ustedes, hablar de este tema tan importante y que seguramente en su día a día y ya que empezamos temporada invernal, pues esto va a ser muy frecuente, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la importancia de las exacerbaciones en el paciente adulto mayor. Y bueno, estos son mis conflictos de interés. Y aquí estamos viendo los objetivos, principalmente definir las exacerbaciones y catalogarlas, ¿no? Va a ser importante. Hay algunos cambios o propuestas interesantes al manejo actual. Algunas particularidades del tratamiento que se da en los pacientes con exacerbación, específicamente pues enfocado a los, el impacto y las diferentes complicaciones que pueden tener con el tratamiento de los adultos mayores. El pronóstico es muy importante, detección temprana, que es lo que tratamos de evitar, ¿no? Ver el riesgo futuro que exista de que un paciente con EPOC se complique y medidas preventivas, que también hay algunos cambios aquí que nos ayudan a cambiar el panorama de nuestros pacientes. Y bueno, em, empezando con un poco de panorama global, según GBD, de 2016 a 2019, este registro global de la carga de la enfermedad del EPOC nos dice que en países de ingresos bajos a medios, como el nuestro, la prevalencia en el adulto mayor, pues como ven, oscila entre un tercio a un cuarto según la edad de los pacientes. Entonces es una comorbilidad muy frecuente en todos nuestros pacientes geriátricos, ¿no? Un tercio a un cuarto de la población, pues es bastante importante. Y bueno, ¿cómo definimos la exacerbación? Básicamente, no ha cambiado mucho, es clínica, ¿no? Es un incremento habitual en los síntomas que empeoran en el transcurso de 14 días, ¿no? Que se caracteriza por tener un aumento de disnea, un aumento en el volumen del esputo, ya sea con o sin purulencia del mismo, aumento de la tos y las sibilancias, ¿no? Regularmente el periodo en el que estos síntomas se encuentran es entre 7 a 10 días. Y
lo nuevo es la clasificación de las exacerbaciones. Anteriormente, pues bueno, era un poco diferente como nos expresábamos si tenía una exacerbación leve, moderada o grave, sobre todo para la toma de decisión si el paciente se iba a casa o se quedaba hospitalizado, ¿no? O si tenía que pasar a una terapia intensiva. Pero básicamente lo que nos dice ahora es que tenemos varios criterios clínicos y de laboratorio en el cual pues son prácticamente accesibles en todos los centros hospitalarios, los laboratorios y los clínicos pues también son aplicables al consultorio, ¿no? Una disnea con un incremento de 5 o más puntos, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones, 24 respiraciones por minuto, ¿no? Una taquicardia y una saturación en reposo que sea mayor o menor a 92 para poder catalogarlo, y una proteína C reactiva de menos de 10 miligramos por litro, ¿no? Si estos parámetros clínicos están menores a estos valores, pues se puede catalogar nuestro paciente como una exacerbación leve que puede ir a casa, ¿no? En moderada, pues si tenemos tres criterios clínicos presentes, pues se puede considerar ya sea hospitalizarlo dependiendo de sus condiciones socioeconómicas, de fragilidad, de cuidadores, etcétera, que muchos de los pacientes geriátricos pues tendrían que quedarse pese a que estuvieran en una exacerbación moderada. Y grave, aquí básicamente lo que lo define grave es la dificultad respiratoria caracterizada por una CO2 mayor a 45 a nivel del mar, ¿no? Entonces, pero es muy importante, sobre todo en los pacientes geriátricos que tienen múltiples comorbilidades, pues integrar un diagnóstico diferencial, principalmente con neumonía, con algunos estudios clínicos y algunos que son muy, bueno, que tendríamos, por ejemplo, o podemos tener en el consultorio como ultrasonido torácico, ¿no? Datos clínicos como la fiebre o una radiografía. Una embolia pulmonar, pues prácticamente ahí sí existe sospecha, hacer el abordaje pertinente con una angiotomografía en dímero de infarto, que no es nada infrecuente que aparezca, ¿no? Y que tiene una característica por ser más insidioso. El neumotórax, que prácticamente necesitamos el criterio de radiográfico y bueno, la instauración súbita de los síntomas, y pues falla cardíaca, que también es una comorbilidad frecuente en estos pacientes con EPOC, ¿no? Em, con requerimientos especiales como un ecocardiograma o un ProBNP. Y bueno, una vez que digamos que hacemos el diagnóstico clínico y por descarte también de estas posibles confusores, pues catalogamos a nuestro paciente según el tratamiento. Esta clasificación de tratamiento sigue apareciendo en las guías actualmente, pero básicamente lo que nos dice es el estatus en el cual se encuentra el paciente, ¿no? El estatus de tratamiento. Una exacerbación moderada, casi siempre el paciente puede identificarla y cede perdón, una exacerbación moderada cede con antibiótico, esteroides, antibióticos si hay purulencia del esputo, si no la hay, pues no es necesario, y prácticamente estos pacientes pueden ir a casa, ¿no? La anterior clasificación también nos ponía una exacerbación leve, o nos pone una exacerbación leve que prácticamente resuelve con inhaladores. En una exacerbación grave, pues el tratamiento que va a requerir va a ser la hospitalización, un antibiótico o esteroide, el oxígeno y broncodilatadores. Muy grave, pues prácticamente es paciente que debe estar en cuidados intensivos o intermedios con ventilación no invasiva o ventilación invasiva y los anteriores tratamientos. Entonces, este diagrama básicamente lo que nos dice es si el paciente pues puede cuidarse, pues podrá ir a casa, ¿no? Pero si no es posible, pues tendrá que quedarse hospitalizado.
siempre hay que tener una nueva evaluación, ¿no?, del paciente, al menos a la semana y 14 días. Y lo ideal sería que tuviéramos esto, ¿no? Que tuviéramos alguien que estuviera monitorizando a nuestro paciente y que estuviera siguiéndolo cada 24 horas, haciendo llamadas o confirmando el estatus del paciente. Esto es un modelo que utilizan en países desarrollados, pero bueno, al menos la recomendación sería verlo a la semana y tener, si es posible, tener la posibilidad de reevaluarlo en el corto plazo, si es que va a casa. Em, Algunas consideraciones especiales en cuanto al tratamiento, pues bueno, los broncodilatadores de acción corta, como ustedes saben, pero quise traerlo a colación también, pero pues sabemos que los broncodilatadores, especialmente el salbutamol, el de acción corta, se asocia a FA en gente que tenga condiciones cardíacas previas, no insuficiencia cardíaca o propiamente diagnosticado ya con FA. Pues hay que tener cuidado y se aconseja preferentemente utilizar un antimuscarínico como el hipatropio. Y bueno, algo muy importante también que es, hay menor respuesta, a mayor edad hay menor respuesta por disminución de algunos receptores beta agonistas en comparación con pacientes jóvenes. Y bueno, en hipatropio prácticamente es muy seguro, lo más frecuente es la sequedad de boca, pero pues bueno, solamente hacer énfasis en el glaucoma de ángulo cerrado, que hay que tener cuidado. Las metilxantinas en general no están recomendadas, sobre todo en el adulto mayor, y si se tienen, lo ideal sería que tuviéramos controles séricos del fármaco. El ciclo corto de esteroides es muy apropiado en las exacerbaciones una vez que se identifican. Cambia el pronóstico, disminuye los reingresos, disminuye la mortalidad y disminuye, e incrementa o disminuye más bien la pérdida de función respiratoria. A diferencia de no usarlos, pues sí pueden llegar a tener los pacientes un declive más importante en la función respiratoria y las complicaciones que mencionamos. ¿Qué hay que vigilar? Pues la hiperglucemia, la miopatía aguda y el insomnio. Estos son las complicaciones inmediatas más reportadas y más frecuentes. Prácticamente las de uso crónico no están reportadas. Algo que sí hay que considerar es que pues, al tener varias exacerbaciones en un mismo año, pues este efecto del esteroide pues va siendo sumatorio, va siendo aditivo. Entonces, estas son las principales que hay que considerar y pues en todo paciente con EPOC y adulto mayor, pues básicamente la miopatía está muy presente, ¿no? Eh, y bueno, el oxígeno, el target, si está hospitalizado o no, va a ser que tengamos una saturación de 88 a 92. Al irse a casa, es bien importante también pues, la educación al paciente y al cuidador sobre el uso de oxígeno. Hay que considerar también por ahí que no vaya a haber caídas con las mangueras, cables y demás, tratar de minimizar eso o que lo entienda el cuidador y el paciente. Y la revaloración en adultos mayores se ha visto que hasta el 19% de la gente que se va a casa con oxígeno, el 19% puede ser que ya no lo requiera, sobre todo en etapas tempranas, en un Gold 1 o Gold 2, es importante hacer revaloración del tratamiento con oxígeno. Em, y bueno, ¿qué hay del pronóstico? Pues sabemos que antes de los primeros síntomas de exacerbación, si monitorizáramos a nuestro paciente con espirometría semana a semana, veríamos que el paciente, pues antes de referir esta disnea importante, el incremento de tos, la flema, nuestro paciente va a tener un declive en función pulmonar. Vemos como aproximadamente 3 semanas antes ya empezamos a tener una caída de la función pulmonar. Al presentarse el día cero de síntomas, pues bueno, y el tratamiento si es adecuado, pues se logra recuperar parte, pero no llega a su estado basal. Pese a que se haya recuperado favorablemente a las 8 semanas y bueno, nunca llegará desafortunadamente a su estado basal la mayoría de los pacientes.
Y como les comentaba, ¿qué pasa si nuestro paciente está teniendo, estoy reconociendo que está teniendo exacerbaciones frecuentes? Pues bueno, si mi paciente tiene una exacerbación grave, sabemos que el riesgo de muerte va a ser a 5 años, perdón, a 10 años, sabemos que va a ser casi el 80% y a 5, pues el 40%. Estas tasas de mortalidad son bastante alarmantes, ¿no? Se comparan con algunas otras comorbilidades o enfermedad coronaria, ¿no? Y el riesgo de hospitalización futura, vean, con una exacerbación moderada solamente, con que se vaya ese paciente a casa, sabemos que un cuarto, aproximadamente un cuarto de los pacientes podrá requerir una hospitalización. Y bueno, esto no está exento de que haya otras complicaciones. Aproximadamente en los primeros 10 días vemos complicaciones cardiovasculares después de una exacerbación. Por eso la importancia de tener esta monitorización estrecha, idealmente, pues sería que tuviéramos una enfermera, un médico que estuviera a cargo del seguimiento de estos pacientes si se van a casa o también al quedarse para reconocer estas posibles complicaciones, porque veamos cómo en los primeros 5 días, pues es 2 veces más, poco más de 2 veces el riesgo de que sufra Yo un creo que infarto pensamos lo nuestro mismo. paciente. Y, y aproximadamente un No. 55% el riesgo de que el paciente llegue a tener un evento vascular cerebral y hasta 1.7 veces a los 6 días y 1.4 veces también a los 6 o 10 días. Entonces, es importante tener en cuenta estas posibilidades de complicaciones cardiovasculares. Y respecto a comparación de enfermos con EPOC contra enfermos sin EPOC, pues estas complicaciones cardiovasculares persisten, ¿no? En pacientes que se están exacerbando frecuentemente, ya no de manera inmediata, sino a posteriori. Vemos como el 16% en comparación del 6% pues llega a tener enfermedad coronaria en comparación de pacientes sin EPOC. Y con insuficiencia cardíaca congestiva, vemos también algo similar. La proporción de pacientes que llega a desarrollar insuficiencia cardíaca con EPOC es superior a pacientes sin EPOC. Entonces, esto lo que nos habla es sobre todo del efecto inflamatorio ocasionado pues, por la principal causa del EPOC, que es el cigarrillo, ¿no? Y que ocasiona estas complicaciones cardiovasculares inherentes propiamente al riesgo cardiovascular provocado por el cigarrillo y por la EPOC. Y bueno, como les comentaba, este riesgo después de la exacerbación, este riesgo persiste. Vemos como al mes prácticamente sigue triplicado el riesgo de eventos cardiovasculares. Al año, perdón, a los 3 meses, el 90% sigue teniendo un riesgo mayor de tener exacerbaciones, perdón, de tener complicaciones cardiovasculares y al año esta posibilidad prácticamente no se retira, ¿no? Sigue teniendo una posibilidad de exacerbación de complicación cardiovascular, perdón. Y vemos aquí la espiral, ¿no? Cómo cae en nuestro paciente, va a tener síntomas, va a tener exacerbaciones, actividad física disminuida, hospitalizaciones, más exacerbaciones y la muerte, básicamente. ¿Y qué medidas preventivas e identificación de riesgos futuros conocemos? Este es un estudio interesante de los servicios de salud pública del Reino Unido y vemos, ellos estuvieron identificando ciertos factores de riesgos para tener readmisiones y exacerbaciones en los siguientes 30 días en adultos mayores. Vemos cómo en este modelo de regresión logística, vemos cómo el fumar prácticamente incrementaba en un día, casi un día, la posibilidad de tener una rehospitalización si nuestro paciente seguía fumando y hasta 2 veces más posibilidades de hospitalizarse en los siguientes 30 días. La insuficiencia cardíaca, aquí también vemos cómo es posible, incrementa un día la posibilidad o una unidad la posibilidad de que tenga una rehospitalización y
casi tres veces más las posibilidades de hospitalizarse. Y pues bueno, como era esperado, en etapas de virus, ¿no? De cambios de temperatura, la primavera, el otoño y el invierno, pues igualmente la hospitalización va a ser altamente probable y se incrementa considerablemente hasta 4 a 5 veces, ¿no? Gente que no tenía, gente que tenía, perdón, rehabilitación, este es un mensaje importante, la posibilidad de hospitalización disminuía, ¿no? Disminuye el tiempo de hasta casi en la mitad de la unidad de volver a rehospitalizarse o tener una exacerbación. Y el estatus nutricional con este cribado del cuestionario de MNA, vemos que cada punto que incrementaba en este cuestionario el paciente, pues incrementaba en 1.5 los días de posibilidad o acortaba el tiempo de posibilidad de días que se podía hospitalizar este paciente, hasta 4.5 veces más de riesgo de hospitalizarse en los siguientes 30 días. Y bueno, ¿qué otros datos hay que tener en cuenta? Pues el aumento de la disnea y la tos son unos de los datos clínicos que si mi paciente empieza a referirlos o yo estoy viendo que en el seguimiento de mi paciente estos síntomas están incrementando, va a tener mi paciente mayores riesgos de exacerbaciones. Y obviamente el factor predictivo más importante es que ya haya tenido una exacerbación. Si ya tiene una exacerbación, entra esta espiral de declive en la cual mi paciente va a tener eventos consecutivos. Y vemos aquí cómo las exacerbaciones van incrementando en los siguientes meses según el estatus de la disnea. Si mi paciente tiene una disnea bastante importante medida por este cuestionario, por MMRC, veo que hasta el 40% hay un incremento hasta un 40% de los pacientes que tienen ya una disnea grave, ¿no? MMRC 4 o 5. Y esputo, ¿qué pasa si mi paciente tiene expectoración constante? Pues mi paciente va a tener hasta 2 veces más posibilidades de tener una exacerbación, independientemente de si ya haya tenido. Obviamente va a incrementar, si ya ha tenido exacerbaciones previas, va a incrementar esa posibilidad. Pero el mensaje es vigilar estos dos síntomas cardinales. ¿Y qué alternativas diagnósticas tenemos a un diagnóstico temprano de una exacerbación? Pues bueno, hay muchas nuevas técnicas, ¿no? Desde la tomografía con mapeo paramétrico, la resonancia magnética, el ultrasonido pulmonar, la espirometría, la oscilometría, nuevas tomografías, nuevos métodos de tomografía como la impedancia tomográfica, ¿no? La oscilometría, el análisis de gases, pero bueno, esto más que nada el mensaje va a que siguen siendo más sensibles por ahora a los datos clínicos y los factores de riesgo que tenga mi paciente a futuro, como vimos, la falla cardíaca, el no vacunarse, el no tener rehabilitación para identificar aquellos que se puedan exacerbar. ¿Y cómo prevenirlas? Pues bueno, básicamente hay varias intervenciones que sabemos que impactan en la reducción de exacerbaciones e incluso en la mortalidad. La triple terapia como tratamiento de mantenimiento, sabemos que tiene hasta un 60% de reducción de exacerbaciones en el primer año. Eso es muy importante. Tiene un alto porcentaje de impacto. Dejar de fumar aproximadamente disminuye el 22% de las exacerbaciones y también de otras complicaciones cardiovasculares. La rehabilitación y la actividad física pues disminuyen hasta casi la mitad las exacerbaciones porque el paciente está mejorando su condición y la intervención de automanejo también es muy importante, es decir, la educación del paciente que sepa reconocer cuando está empeorando y no retrasar su atención. La vacunación también es otra medida sumamente importante. En época de otoño es lo ideal empezar la vacunación.
El uso profiláctico de antibióticos no tiene una evidencia todavía sustentable, está reservado para algunos pacientes y la oxigenoterapia también reduce la mortalidad y exacerbaciones. Y ahí en el algoritmo de tratamiento hay dos vertientes. Si mi paciente se caracteriza solo por tener disnea, pues obviamente voy a utilizar solamente aquellos dispositivos o aquellos medicamentos que me permitan mejorar la obstrucción, inicialmente con broncodilatadores o broncodilatación dual y siempre hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras entidades como la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y otra cosa muy importante, revisar la técnica de inhalación de mi paciente, que no es nada infrecuente que en nuestros pacientes adultos mayores se les dificulte. Pero ¿qué pasa si mi paciente está teniendo exacerbaciones, hospitalizaciones frecuentes? Lo que debo revisar también, aparte de revisar estos diferenciales y la utilización de los fármacos adecuadamente, es revisar sus eosinófilos periféricos. Es un biomarcador importante y que ha tenido suma importancia y relevancia en el tratamiento de la EPOC, ya que si mi paciente llegara a tener más de 300 eosinófilos en sangre, lo mejor es que inicie una triple terapia con broncodilatación dual y un corticosteroide a dosis intermedia, ¿no? Si mi paciente, pese a que ya escalé el tratamiento, es menor a 300 sus eosinófilos, pero sigue exacerbándose y sus eosinófilos son mayores a 100, perdón, hay evidencia muy sólida en la cual también el utilizar la triple terapia es lo mejor, ¿sí? Es lo más prudente y adecuado porque disminuye la tasa de exacerbaciones y la mortalidad. Y bueno, esta parte de la triple terapia, pues es un cambio de los paradigmas en la época, porque, pues básicamente las intervenciones que habían impactado en mortalidad y en exacerbaciones, pues eran las que ya vimos: rehabilitación, oxígeno, dejar de fumar, pero ningún broncodilatador. Y el mundo de la época, como vemos aquí en este diagrama, y red de estudios, vemos cómo prácticamente el mundo de la época se centró en algunos pocos medicamentos que no tenían un impacto básicamente más que en síntomas, ¿no? En síntomas de la época. Pero después de que se analiza, o más bien desde antes, pero algo muy interesante que dio partida también a explorar la triple terapia, fue estos pacientes que se mantenían con exacerbaciones y que se les daba triple terapia contra los que no se les daba cuando eran egresados. Vemos aquí cómo esta línea punteada naranja, después de un año prácticamente la triple terapia retrasó el 60% de las exacerbaciones en comparación con aquellos que recibieron una terapia dual. Y además disminuyó el costo en hospitalizaciones por tener el tratamiento con una triple terapia. Este es un análisis de datos de un estudio de gastos médicos, de seguros de gastos médicos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías actualmente? Básicamente, tenemos que si nuestro paciente tiene ciertas características que ahorita vamos a tomar, los esteroides inhalados y la broncodilatación dual disminuyen o pueden disminuir la mortalidad. Vemos como básicamente dos terapias de las que existen actualmente disminuyen la mortalidad. ¿Y qué características van a tener nuestros pacientes? Pues exacerbaciones moderadas a graves. Ellos son candidatos perfectos, ¿no? Que si en una espirometría tengo una respuesta broncodilatadora, si me reportan respuesta broncodilatadora, puede ser un paciente candidato, ¿no? Puede eh, tratarse de un rasgo tratable, que tenga ya uso previo de triple terapia. Obviamente es mejor que tenga un solo dispositivo a que tenga dos. Eso facilita las cosas en el paciente adulto mayor. Y el paciente que tenga corticosteroide al momento del diagnóstico, en este caso fue
en el ensayo ETHOS al momento del cribado para el inicio del tratamiento. Es un paciente candidato, puede ser un paciente candidato, y el conteo de los eosinófilos es sumamente importante. Y ahora, en cuanto a los dispositivos, pues bueno, eso es muy importante en geriatría, ¿no? Sabemos que estos dispositivos en aerosol suelen tener un poco de dificultad para los pacientes, ¿no? En aerosol suele ser difícil coordinar para el adulto mayor, pero hay algunas soluciones que hacen que se deposite mejor y que esa coordinación mejore. El polvo seco no requiere coordinación, pero tiene un gran inconveniente, que requiere un flujo mínimo expiratorio y que a veces el paciente pues no lo puede inhalar adecuadamente, no tiene la suficiente fuerza y el medicamento se queda en la boca, ¿no? Entonces, este flujo pues va de los 60 a los 90 litros minuto. Entonces, eso es el litro segundo, perdón. Entonces, este es un gran detalle que hay que considerar en nuestros pacientes adultos mayores. Y los dispositivos Respimat, pues básicamente sí tienen que tener una coordinación, requieren un flujo menor, eso es cierto. Y los nebulizadores, pues hay que tener cuidado porque de mantenimiento de entrada, pues no son recomendados solamente en las exacerbaciones, en las agudizaciones como rescate. Hasta ahora no hay ningún tratamiento de mantenimiento. ¿Y cómo elegirlo? Pues básicamente siempre hay que reconocer todas estas limitaciones que pueda tener el paciente con EPOC, ¿no? El desarrollo de demencia, condiciones neuromusculares, Parkinson, metabolismo alterado, ¿no? O riesgos de eventos adversos. Y hay que evaluar pues todas las posibilidades o incapacidades físicas también, como artritis, comorbilidades, ansiedad, no tener cuidador, ¿no? Entonces, una vez evaluado esto, lo importante es pues capacitar al paciente, ver su destreza, ¿no? También es importante el costo-beneficio y las consideraciones especiales para el paciente como la educación y siempre estar revisando que el paciente esté utilizando adecuadamente su medicamento en cada consulta. Y algo que resuelve mucho el inconveniente, por ejemplo, aquí que tenemos en triple terapia a budesonida, formoterol y glicopirronio, es una aerocámara que tiene un adecuado depósito, ¿no? A nivel pulmonar y vemos cómo prácticamente sus concentraciones en plasma, que es una manera de medirlo, y otra es con radiofármaco o marcarlos, pero prácticamente el depósito mejora considerablemente con la aerocámara, sin tener desperdicio básicamente si el paciente no lo puede coordinar, suele ser una alternativa muy factible para nuestros pacientes. Yo diría que la mayoría de mis pacientes adultos mayores les cuesta trabajo comprenderlo, que tienen un buen cuidador, tienen el 80% un dispositivo, una recomendación de este tipo. Y riesgos y beneficios, ya casi terminamos para dar cabida al doctor Carlos, pero básicamente neumonía está básicamente en la raya, ¿no? En el efecto casi de nulidad de riesgo de desarrollar neumonía con el esteroide inhalado, que eso fue una limitación mucho tiempo en el mundo de la EPOC para poder indicar esteroides inhalados. Y la otra, los riesgos de fracturas también prácticamente se mantienen en la línea, ¿no? Se mantienen en la nulidad de efecto, de causalidad, en este metaanálisis para el desarrollo de fracturas patológicas asociadas a esteroides inhalados. Y básicamente eso se debe porque las dosis que utilizamos son bajas para las concentraciones séricas que se suelen alcanzar. Los riesgos metabólicos, también debido a estas dosis moderadas a bajas que se utilizan, pues se mantienen con efecto de nulidad, sin efecto de riesgo. Lo que sí hay que revisar es que algunos esteroides se han asociado a catarata y bueno, eso sí hay que revisarlo. Aparte, pues bueno, que si se encuentran, son pacientes mayores, tienen mayor
riesgo de tener catarata. Entonces hay que revisar esta situación, hay que monitorizarla, sobre todo, pues bueno, cuando vamos a tener una terapia prolongada. Y para finalizar, ¿qué es lo que se recomienda para intervenciones oportunas en exacerbación? Pues identificar a los pacientes sintomáticos, ¿no? Que tengan riesgos futuros a exacerbarse, intervenir rápidamente y personalizar el tratamiento. Como les comentaba, la triple terapia ahora ha cambiado el paradigma, disminuyendo la mortalidad casi a la mitad, específicamente con los resultados de ETOS, que fue para budesonida, formoterol y glicopirrolio, que es el Tixeo, ¿no? Y pues bueno, aquí está mi contacto, mi teléfono, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su apoyo, por su excelente ponencia. Como dijimos al inicio, yo creo que vamos a dar el espacio para preguntas hasta el final, unidad a la siguiente ponencia. De nuevo, muchísimas gracias. Voy a permitirme presentar a nuestro siguiente ponente, igual agradeciendo el apoyo de Laboratorios AstraZeneca. Él es el doctor José Carlos Herrera. Nos va a presentar el tema de optimizando el tratamiento de la EPOC. Como un currículum breve, mencionaré que es especialista en neumología y es certificado por el Consejo de Neumología y Cirugía de Tórax. Tiene una maestría en administración de hospitales. Es investigador clínico en protocolos de investigación de fase 3 y 4, miembro de la ALAD y la Sociedad Europea, RS, Sociedad Respiratoria Europea. Voy a permitirme pasarle el rol de presentador. Igual les agradezco y les recuerdo que puedan dejar sus preguntas en el chat para presentarlas al final. De nuevo, doctor Herrera, muchísimas gracias. Bienvenido. Permítame un minuto. En este momento tiene usted el mando para activar su cámara y su micrófono y compartirnos el contenido. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Doctor Robinson, saludarlo. Un gusto compartir esta pregunta contigo y vamos a continuar con el tema. Creo que ahorita el doctor comentó ampliamente el seguir de las observaciones en EPOC. Y bueno, yo únicamente voy a complementar con cómo es que ahorita las guías 2024 han hablado todavía de cómo diagnosticar la EPOC. Yo sé que ustedes ya lo manejan y lo han visto. Y todavía factores de riesgo para tener EPOC son estos dos, tabaquismo y biomasa, y los tres síntomas que se comentó que son tan importantes que han sido ya estudiados en varias cortes como los síntomas cardinales de hasta predecir una exacerbación. Después tenemos el estudio que actualmente, como comentaba el doctor Robinson, ya no tenemos tal vez esto con la placa, sino ahora lo hacemos con espirometría y eso permite que el paciente se pueda diagnosticar bien. Y lo que hacemos también es graduarlo. Sabemos que el BF1 nos ayuda mucho a saber cómo está el paciente y pues lo nuevo que ahorita comentó el doctor Robinson es que pues hizo una amplia revisión de lo que actualmente estamos persiguiendo todos los neumólogos, en que los pacientes con exacerbaciones son los que mayor mortalidad tienen y es lo que quiero transmitirles, que el evitar que tengan este tipo de observaciones hacen que tengan mejor calidad de vida. ¿Qué son las metas de tratamiento en EPOC? Ya lo comentaba el doctor, es prevenir la progresión, es intentar que ese paciente no llegue a ser un paciente que ya tenga oxígeno y que tenga demasiadas comorbilidades hasta ventilación mecánica no invasiva, aliviar sus síntomas, que es lo que primordialmente el paciente dice, yo quiero que me quiten mi tos, mi flema, y como comentaban, bajar exacerbaciones, que el paciente pueda moverse, sobre todo yo creo que en el adulto mayor es importante que pueda ir al baño, pueda salir, pueda ir a la calle, pueda ir a desayunar, mejorar su estatus, que es lo que intentamos, que tenga mejor calidad de vida y reducir la mortalidad, que ya tenemos dos medicamentos, tanto el oxígeno como la triple terapia, han permitido disminuir la mortalidad de los pacientes. Como también se comentaba, ¿por qué es tan importante las observaciones? Únicamente para tal vez parte de lo que ya se comentó.
querer platicarles que el paciente leve, el paciente con EPOC que diagnosticamos en la consulta como el moderado, se ha visto en esta corte de pacientes cuando tienen una exacerbación que pierden demasiado volumen pulmonar. Es importante porque antes pensábamos que el paciente grave es el que más se ponía más grave y realmente pues ya está grave, entonces pierde muy poco volumen y es un paciente que probablemente esté en una etapa paliativa. Entonces el paciente que inicia en leve moderado llega a perder hasta 90 mililitros de volumen solamente por la primera exacerbación. Y eso hace que el paciente pues ponga en riesgo de que en la siguiente pues vaya a tener un desenlace fatal. Seguramente ustedes ya lo conocían esto desde hace mucho tiempo, pero ahora tenemos estudios que hablan contundentemente de la unión del corazón con el pulmón. Pues ahora sabemos que hay 3 factores importantes que hay que ver en ellos, sobre todo la inflamación persistente del paciente con EPOC. Es un paciente que regularmente tiene inflamación tanto pulmonar como coronario. Entonces, son pacientes que seguramente al tener inflamación por tener EPOC van a tener aumento de la placa de ateroma que puedan tener en ese momento y eso lo hace que tengamos que estar pendientes de eso. La hiperinflación pulmonar es un fenómeno que también es el paciente con enfisema. El paciente que empieza a atrapar aire lo que hace es comprimir al corazón y eso no permite que tenga un buen gasto cardíaco. Y al paso del tiempo, ese paciente va a tener un desenlace cardíaco solamente por tener ese dato de hiperinflación. Y el clásico, que es de la hipoxemia, sabemos que el paciente que tiene hipoxemia y que no se le coloca oxígeno, es que probablemente va a tener un problema cardiovascular. Entonces, a la par, tendríamos que ver a estos pacientes como un tipo protocolo en que busquemos ese daño tanto cardiovascular como pulmonar. Y ustedes seguramente han visto cuando los pacientes fallecen, los estados certificados de defunción, lo que colocan es un infarto cardíaco o falla cardíaca. Realmente el paciente falleció de EPOC. Realmente lo que le hizo perder la vida fue un evento cardiovascular por efecto pulmonar. Como ya se comentaba, el paciente con EPOC suele fallecer por causas cardiovasculares, hasta más del 40%. En varias cortes de pacientes, en pacientes cardiópatas, lo que se descubrió fue que el que tuviera EPOC, realmente hasta un 39% puede llegar a fallecer por padecimiento cardiovascular. Y esto hace importante que en los pacientes con EPOC tengamos que tener un protocolo cardiovascular de manera persistente. Ahora, ¿por qué ahora tratamos de distinguir los tratamientos? Como se comentó hace un momento, es que tenemos en el pulmón dos tipos de receptores. De hecho, ustedes ya lo conocen. Tenemos a los colinérgicos, que están primordialmente en la parte central de la vía aérea, y los beta-2-adrenérgicos, que tienen en la parte periférica. Esto permite pensar que el receptor colinérgico que se inactiva o que se hace se estimula el receptor o se inhibe, lo que tenemos es un efecto broncodilatador. Y si tenemos un receptor beta-adrenérgico y lo estimulamos, tenemos otro tipo de broncodilatación. Entonces, esto hizo pensar, y ya a través del tiempo, que el tratamiento de los pacientes con EPOC debe ser una terapia dual. Y esto es muy importante porque la última guía nos hace recordar que el tratamiento inicial es terapia dual. Y una célula que estaba perdida, que a veces va y viene, importante tomarla en cuenta. Ya los eosinófilos es nuestro biomarcador importante, los neumólogos. Siempre comentamos que los cardiólogos tienen el BNP, la troponina, tienen muchos marcadores sistémicos, no tenemos nada más al puro eosinófilo. Y ahora se ha descubierto el fenotipo eosinofílico y que puede ser un predictor de exacerbaciones. Y el clásico, que es el neutrófilo, sabemos que todos los que fuman y que tienen expulsión de leña son pacientes que tienen un efecto neutrofílico. Y en ellos, pues, comentarles primordialmente tratamientos que tenemos, pero por ejemplo, para el esteroide, para el eosinófilo, sabemos que los pacientes que tienen eosinofilia son candidatos a darles esteroide. Esto hace pensar que si un paciente no tiene eosinófilos y le damos un esteroide, probablemente no tenga efecto ninguno sobre el paciente y eso haga que disminuyamos el riesgo de que tenga neumonía, como se comentó en los trabajos con esteroides. Y de efecto neutrofílico, sabemos que tenemos varios medicamentos, aunque sí quisiera hacer aquí un paréntesis porque Roflumilast, que es un excelente antiinflamatorio, no tenemos en México. La estromicina realmente lo que se ha descubierto es que tiene más efectos adversos que benéficos. Hay que tomar en cuenta muy bien al frente que le damos estromicina porque tiene en qué momento hay que dárselo y que tenga un seguimiento multidisciplinario. Y los mucolíticos, actualmente ya tenemos muchos tratamientos
y las guías de GOL 2024 ya nos han demostrado 3 tipos de hemocolíticos, los únicos que se pueden dar en EPOC, que son locisteína, carbocisteína, eslosteína, esticisteína. Son actualmente los únicos medicamentos que podemos dar en pacientes que tengan EPOC y de manera persistente. Y únicamente mostrarles ahora los nuevos tratamientos como la última guía sigue colocando dentro de todos los grupos de pacientes, el grupo B, que es el grupo más, tal vez el 80% están aquí, pacientes que tienen muchos síntomas y tienen mucha disnea, pero tienen pocas observaciones, que son los que no queremos que se nos pierdan. La terapia debe ser terapia dual, y para el grupo C también lo coloca como una terapia dual, solamente que aquí como letras chiquitas, como todo, como comentaba el doctor Robinson, la triple terapia tiene que ser en pacientes que tengan muy sintomáticos o que tengan exacerbaciones, y considerar si tiene eosinofilia, que como les dije es un biomarcador muy importante en este tiempo. Un poquito hablar sobre los eosinófilos y esteroides, es importante esto, la guía menciona en quién sí usarlo, o sea, sí hay que ser muy contundentes, la guía ya lo demuestra. Aquel paciente que tiene historia de hospitalización, que sabemos que todo el tiempo está exacerbado, el que tiene eosinofilia mayor a 300 células y que tenga, que también ya es un poquito va y viene, pero son los que tienen asma y EPOC, todos los asmáticos que empiezan a fumar a manera temprana, después empiezan a hacer un fenómeno de dualidad, y son aquellos que van a responder a esteroide porque se sabe que tienen asma, y sabemos que el asma también es inhalado. Están en la barrera todavía, que parece que tiene una exacerbación moderada, que de repente se enferma, porque está en el límite entre 100 y 300. Esto queda a consideración del médico y lo que conozcamos a nuestro paciente. Pero en quién sí no hay que usarlos, es muy importante esto. Realmente, aquel paciente que tiene neumonías repetidas, el que no tiene eosinofilia abajo de 100 células por mililitro, realmente no se beneficia del esteroide, o que tenga historia de infección micobacteriana, que ha pasado, y es importante no darles esteroides a estos pacientes. Y bueno, ya lo comentaba el doctor Robinson, únicamente quiero hacer un hincapié en esta diapositiva que ya se comentó, en que las últimas guías, tanto 23 y 24, quiero comentarles que ya no se colocó en el algoritmo del tratamiento el uso de esteroide inhalado con LABA. O sea, vamos a poner el ejemplo, formoterol con budesonida o salmeterol con fluticasona. Realmente esos medicamentos actualmente ya están prescritos en el paciente con EPOC. Entonces, la guía ya no lo coloca. Entonces, es importante que el algoritmo solamente mencione la terapia dual como inicio de tratamiento y después irnos a la triple terapia de acuerdo al beneficio del paciente. Y como se comentó, también la guía menciona, el doctor Robinson ahorita lo mencionó, ya tenemos la triple terapia como un tratamiento de reducción de mortalidad. Eso nos hace pensar que el paciente podemos reducir sus comorbilidades y su mortalidad al usar la triple terapia. Lo demás sigue hincapié en dejar de fumar, la rehabilitación, que es súper importante después del COVID, demostró gran potencia, sobre todo en pacientes que han perdido función pulmonar. El oxígeno ya había demostrado que permite supervivencia. La ventilación invasiva en pacientes con hipercapnia también es un parámetro importante, ya que los pacientes que tienen demasiado enfisema ir a cirugía, son pacientes de un porcentaje muy pequeño de ellos que pueden beneficiarse de esto. Y lo otro, también comentarles, también para los pacientes adultos mayores, el esquema de vacunación cada vez es más grande. Pues ahora las guías colocan como evidencia de evitar enfermedades la vacuna de COVID, la vacuna de influenza, la vacuna del virus respiratorio, la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra el herpes zóster. Realmente ahora va a haber un esquema grande de adultos, así como hay para niños. El paciente adulto mayor tiene que ir poco a poco completando sus esquemas de tratamiento o de vacunas, pero bueno, lo diferente es que aquí pues en México hay que pagarlas, entonces hace difícil que un paciente adulto mayor pueda completar su esquema, pero bueno, las guías ya lo mencionan como tratamiento preventivo. Y ya por último, quiero presentarles unos casos clínicos en un paciente de 87 años que tiene una capacidad de 56%, es importante, pacientes que tienen esa cantidad de volumen. Es un CAT de 15 que están sintomáticos, una disnea de 2, no tiene exacerbaciones y tiene sinófilos en 120. Si vemos el algoritmo del tratamiento del paciente, por tener 0 exacerbaciones le toca un solo medicamento, que puede ser un LAMA, un antimuscarínico, puede ser teotropio. Es importante mencionar que estos pacientes al año, por ejemplo, miren, seguro no va a mejorar. Sabemos que son pacientes que no mejoran su capacidad.
el síntoma aumentó, la disnea aumentó y ya tiene una exacerbación simplemente por, tal vez hasta empezar por un solo medicamento o simplemente un cambio climático. Entonces, si vamos al algoritmo de un paciente que ya tiene un LAMA, lo que sigue es una terapia dual. Entonces, así como los migramos, este paciente tiene que ir a terapia dual desde un inicio, tal vez aquí desde un principio. Un paciente que tiene una capacidad pulmonar muy pequeña, lo más conveniente era que iniciara una terapia dual. Otro paciente, 63 años, son pacientes pues clásicos, ¿no? Este paciente tiene 31%, después de que le hicieron sus pirometrías, sabemos que es un volumen muy pequeño, está sintomático, tiene mucha disnea y ha tenido crisis ahí moderadas y tiene una eosinofilia de 150 células. Entonces vamos al esquema, el paciente le va a tocar una terapia dual, ¿no? Le toca la terapia dual, sabemos que el paciente puede ir mejorando, lo vamos vigilando y al año sabemos que bueno, va a mejorar, el CAT sí bajó, la disnea bajó y se presentaban ahora 2 observaciones y los eosinofilos siguen prácticamente igual. ¿Qué vamos a hacer en este paciente? Pues llevarlo. Sabemos que tiene una eosinofilia no mayor a 300, pero está acercándose. Tiene 2 observaciones, entonces el paciente tiene que ir a una triple terapia para que sabemos cómo este paciente va a mejorar. Le vamos a disminuir mucho su presión de observaciones y vamos a mejorar su capacidad cardiopulmonar. El siguiente paciente tiene 85 años, un FEV1 hasta puede ser normal para su edad, pero está muy sintomático, tose y todo, tiene mucha disnea, no sé, pues hay disnea pero no se exacerba, y tiene una eosinofilia importante que encontraron en su biometría hemática, a momentos de que les dice que está tosiendo y que tiene mucha flema. Este paciente, si nos ponemos a pensar, tiene 85 años, si se exacerba, lo más seguro es que acabe en un servicio de urgencias. El FEV1 está pues bajito, este paciente que si tiene observación puede caer rápidamente al 40% y tiene eosinofilia. Entonces directamente este paciente hay que llevar una triple terapia solamente pensando en que tiene eosinofilia, en que tiene capacidad tal vez un poquito abajo de la ideal, pero está muy sintomático. Este paciente si cae en observación puede acabar también en un desenlace fatal. Este paciente a los 6 meses, el FEV1 le bajó otra vez, el CAT mejoró, la disnea le bajó y autoexcavaciones y sigue con los sinófilos. Entonces aquí generalmente lo que nos hacemos es un paciente que mejoró con triple terapia y lo que hacemos generalmente es anexar algunos tratamientos no farmacológicos que ayuden a que el paciente se sienta mejor, como es la rehabilitación, que creo que es parte, ya es unido al paciente que ya está grave. La rehabilitación debe ser un tratamiento que debe ir unido al tratamiento inicial. Y último paciente, 71 años, 31% de FEV1. Esto de verdad que nos los encontramos, CAT de 20, disnea constantemente disneica, tal vez son los pacientes que constantemente están en urgencias, que van a visitarnos, que tienen oxígeno, tiene 3 exacerbaciones, constantemente está enfermo y vean qué eosinofilia tiene. Entonces, eso nos ayuda mucho a pensar que va a responder a triple terapia y que tenga esteroides. Sabemos que no tuviera eosinofilia, probablemente no sería por eso, pero aquí tiene exacerbaciones y tiene eosinofilia. Este paciente va a triple terapia, en los 12 meses vemos cómo pues baja la disnea, baja el CAT, ya no tiene exacerbaciones y bajan los eosinófilos. Aquí tal vez en las guías nos dicen que hay que probablemente ayudarle a bajarle el medicamento a terapia dual, pero es importante que si de frente lo conocemos, vemos que tiene un FEV1 muy bajito, 31% de FEV1. Entonces, pues eso hace pensar que quitarle la triple terapia es como quitarle la insulina a un paciente diabético, quitarle un triple antihipertensivo a un paciente que realmente lo requiere porque sabemos que el desenlace va a ser mayor. Entonces, generalmente los pacientes, en mi opinión, les dejamos la triple terapia y seguirlos vigilando porque sabemos que a la siguiente puede que ese paciente pueda requerir ventilación mecánica no invasiva. Y algo agregado que quiero comentarles, muy dado a la plática entre el doctor Robinson y yo, es que fíjense que ya actualmente ya tenemos anticuerpos monoclonales para los pacientes que tienen un fenotipo eosinofílico. Y pues quiero presentarles únicamente una editorial del doctor Álvaro Agusti, que recientemente ganó el premio al mejor neumólogo en Europa. Y él ya habla de los biológicos en EPOC. Entonces, parece que para allá vamos. Y solamente hay un trabajo, ¿no?, que se publicó de uso de dupilumab en EPOC, en vez que tiene una inflamación tipo 2, que hablemos solamente del paciente que tiene un fenotipo eosinofílico, porque sabemos que van a responder a esto. Solamente es esta teoría. Actualmente hay trabajos que hablan que el paciente con EPOC tiene entre 24 y 30% de eosinofilia, pero en pacientes que tienen exacerbaciones constantes
y tienen eosinofilia, es un parámetro que podemos llegar a pensar. Y recientemente, en la semana de POC en la Ciudad de México, el doctor Álvaro Agusti fue invitado a dar una plática y ya habla de que probablemente la próxima guía de GOL 2024 ya tengan un parámetro en un apartado de pacientes graves el uso de biológicos. ¿Qué puedo concluirles? Pues obviamente que el EPOC ya no es una enfermedad sistémica, probablemente es cardio, neuro, hasta renal, y pues desgraciadamente somos la tercera causa de muerte a nivel mundial, entonces sí hay que estar pendientes de las observaciones. Comentaba el doctor Robinson, es importante que no tengan observaciones por el efecto cardiovascular que tienen estas. Las guías GOLD ya hablan de que el uso inicial debe ser con terapia dual, dos broncodilatadores, ya no está integrado solamente darle esto inhalado con un LABA. Lo ves con aumento de observación y sabemos que una eosinofilia son candidatos directos a triple terapia para disminuir la mortalidad y respondedores al esteroide inhalado. El uso de triple terapia sabemos que es una fuente de prevención de exacerbaciones, como decíamos, de disminuir la mortalidad. Y pues eso era de mi parte, muchas gracias y regresamos los micrófonos para allá. Muchas gracias, agradezco mucho su invitación. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Muchísimas gracias, doctor Robinson. De verdad, yo creo que hablo por todos los asistentes, que fue una ponencias muy bien complementadas, excelente contenido y yo creo que nunca es suficiente hablar de POC. Un comentario personal antes de pasar a las preguntas. Igual creo que también hay que hacer muchísimo énfasis en la educación al paciente y en el caso de geriatría al familiar, ya que muchas veces para el paciente geriátrico el EPOC es solamente saber que usa pues, inhaladores para una enfermedad pulmonar, pero no siempre están conscientes de todas las consecuencias y la calidad de vida que implica. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes personalmente y el apoyo a Laboratorios AstraZeneca. Les comento, tuvimos una asistencia de 242 aproximadamente. Para no interrumpir actividades, paso directamente a las preguntas que hay en el chat. Les recuerdo, más adelante les comparto el link para la descarga de las constancias y les agradezco su permanencia a los ponentes para responder los cuestionamientos. Sé que tal vez algunas ya se respondieron durante la charla, pero igual, bueno, las tengo que mencionar. La primera, para quien gusta responder, en pacientes con deterioro cognitivo, en el cual es muy difícil la administración de inhaladores, ¿qué estrategia recomienda para poder mantener un adecuado apego o qué inhalador sería el más adecuado para estos pacientes? Voy a permitirme pasar el mando, el micrófono al doctor Robinson, si me lo permite, que me parece que fue quien comentó un poco al respecto sobre esta cuestión de los inhaladores. Sí, gracias. Bueno, sí, respecto a esta parte de la técnica de los inhaladores, es muy útil el MOCA en aquellos pacientes que veamos, hay una buena asociación de un MOCA menor a 17, 16. Es muy probable que si el paciente está utilizando un inhalador de polvo seco, pese a que lo comprenda bien en la visita, se ha visto que cuando regresan lo está utilizando mal otra vez, más si no está acompañado de su cuidador, ¿no? De la persona que está a cargo de él. Y pues se recomienda en ese caso pues la utilización de las aerocámaras. También por ahí veía cuál es la mejor forma de administrarlo, pues sí sería con una aerocámara o verificar si el paciente tiene deterioro cognitivo, pero es leve, lo sigue comprendiendo bien, puede quedarse con el dispositivo que ya tenga. Si no, pues la alternativa sería cambiar una aerocámara. Y bueno, otra cosa importante, que los inhaladores, los múltiples inhaladores, a veces podemos hacer terapias abiertas, ¿no? Es decir, un inhalador que tenga el broncodilatador, el ABA y el esteroide, y otro que tenga el broncodilatador antimuscarínico. Pero también se ha visto que se les complica administrarlo, y entonces siempre es mejor que haya un solo dispositivo que tenga ya sea la triple terapia o la terapia dual. Muchísimas gracias. No sé si el doctor Herrera quisiera complementar, como guste.
Muchas gracias. Gracias. Sí, yo comparto la decisión con el doctor Robinson. Y si puedo platicarles una anécdota, tengo un paciente con Alzheimer, como comentaban en el caso. Difícil comunicarse con ellos. Nosotros lo que hicimos en una observación fue nebulizarlo y al mismo tiempo ponerle el triple terapia con aerocámara. Muy difícil para la familia, lo sé, es complejo. Entonces, generalmente lo que hacemos es como hacerle como caras y gestos, que de repente pueda meter aire cuando le ponen la aerocámara y eso ayuda mucho a que imite al que tiene enfrente, que aquí la familia, como comentaba el doctor, es muy importante. Así fue como logramos que pudiera inhalar la triple terapia y realmente nos ha ido bien, con dosis medida y aerocámara. Hice una observación, pues sí, terminamos nebulizándolos y vamos como a la par. Es complejo, pero más o menos a ver si puedo ayudarles con eso. Muchísimas gracias. Sí, igual también creo que en la experiencia clínica los demos, los aparatos que nos dejan los compañeros representantes nos ayudan a explicarles mucho la técnica, aunque aún así es muy difícil. Paso a la siguiente pregunta. Aquí, bueno, felicitan a los ponentes por las ponencias. Preguntan, en los pacientes que presentan saturaciones fuera de meta, pero que son asintomáticos y no han presentado exacerbaciones en un año, ¿qué tan necesario es el aporte de oxígeno suplementario? ¿Quién gusta responder? Pues me Adelante. permite, buena pregunta, muy buena pregunta, porque se ha visto que los pacientes asintomáticos tal vez sean reposo, pero cuando se mueven generalmente llegan a tener caídas más grandes de oxigenación. Entonces, tal vez nuestra sugerencia es que ese paciente hacerle una gasometría intentando buscar que tenga ya hipoxemia persistente y sí hay que colocarle oxígeno. Sabemos que el oxígeno ha permitido la supervivencia a todos los pacientes. Entonces, sí, mi opinión sería en que sí necesita iniciar oxígeno a la brevedad y tomando en cuenta que el paciente se mueve. Y eso va a permitir que con oxígeno mejore mucho su aparato cardiovascular, como ahorita lo comentamos. Entonces, de manera concluyente sería, sí hay que iniciar oxígeno a los pacientes. Gracias. ¿Quiere complementar algo, doctor Robinson? Totalmente de acuerdo. Sí, el paciente, pese a que esté asintomático, tiene riesgo de morir simplemente por oxigenar bajo, ¿no? Debajo de 90, de hecho, estamos preparando un trabajo respecto a eso. Debajo de 90, saturación debajo de 90, y nosotros en México, que la mayoría de nuestras ciudades son altitudes moderadas, el paciente tiene riesgo de fallecer hasta 5 veces más en los siguientes años, en los siguientes 5 o 6 años. Entonces, sí, hay que prescribirlo. Muy bien, muchísimas gracias. De nuevo felicitan y preguntan, yo creo que de una manera práctica para aplicar en consultorio, ¿qué ejercicios se recomiendan posterior a las exacerbaciones en modo de rehabilitación pulmonar? Algunos que pudieran recomendar rápido en consulta, ¿cuáles pudieran ser? Doctor Robinson, Pues, sí. sí, ¿sí gusta, doctor Carlos? Sí, si quieren, lo vamos complementando. Sí, Ahorita con la tecnología es algo práctico. Yo a veces a mis pacientes les digo que un videíto de rehabilitación después del COVID, hay videos de rehabilitación. Pero yo en mi consultorio lo que realmente hago es inhalaciones profundas con brazos estirados o brazos arriba y movimiento de piernas, elevar la pierna, sostenerla o mover el pie como si fuera acelerador. Yo creo que con eso iniciar siempre que el paciente lo tenga en consulta sería lo adecuado, que lo hago por 10 minutos. Pero ahorita colocar un video de una rehabilitación en con el POC, ponérselo al paciente y vigilar únicamente que lo tolere, ¿no? Sí, es importantísimo eso. A veces me permite comentarlo, los cansan. La rehabilitación no debe de cansarlos. Debe ser algo que deben de poder hacerlo y que al siguiente día estén ellos muy relajados. Si el paciente se levanta cansado después del ejercicio, prácticamente lo que hicimos fue cansarlo y llevarlo a una exacerbación. Entonces, ahí creo que es una pregunta muy importante porque el ejercicio tiene que ser lo que tolere el paciente, y eso sí, diario, constante, aunque sea poco. sí, Muy bien. sí, totalmente de acuerdo. Y pues hay muchos videos prácticos, como bien dice el doctor. Hay algunas universidades que lo tienen, por ejemplo, en YouTube, como la Universidad de Granada, tienen ahí algunos videos, o los de COVID son buenos también. Pero bueno,
Finalmente, lo ideal, en el mundo ideal sería que tuviéramos más rehabilitadores. Tenemos pocos rehabilitadores y creo que eso es una deuda de nuestro sistema de salud. Pero bueno, esa es una alternativa para tratar de solucionarlo, paliarlo. Muchísimas gracias. Mencionan, igual me recuerdo que ya lo comentaron un poco, la presencia de secreciones en los pacientes con la EPOC. ¿Cuál es el mejor tratamiento mucolítico y en qué momento sería mejor su uso? Tal vez se refieren a los días de evolución de la enfermedad. Sí. Doctor Herrera. Pues esta pregunta es muy importante. Las últimas guías ya colocan 3 mucolíticos con estudios bastante ya documentados del efecto que tienen como rompimiento del enlace del moco, por así decirlo, lo destruyen o lo parten, y que son la cisteína, la carbocisteína y la luteína. Ya hay un trabajo entre ellos 3, hacen un face-to-face, en un trabajo que se publicó hace como un año, y habla más de la ardosteína, tal vez sea un poquito más potente que los otros 2, pero actualmente estos 3 medicamentos deben ser una parte medular en el tratamiento con EPOC y sí dejar afuera todos los demás. No hay ningún trabajo demostrado con todos los demás mucolíticos en EPOC. Hablando de EPOC, puede ser que otras enfermedades se puedan, pero en EPOC solamente estos 3 podemos irlos combinando. Tal vez al paciente de repente causa un poco de gastritis, un poco de dolor epigástrico, entonces estar pendiente si ese paciente tiene eso y cambiárselo por otro, bajar la dosis, dárselo en jarabe, pero hasta el momento son los medicamentos que hay que usar en pacientes con EPOC. Sí, y correcto, muy de acuerdo y interesante ese ensayo que dice doctor. Y pues respecto a ergosteína, parece ser, por ejemplo, como ya bien comentó el doctor, pero también una recomendación por ahí adicional que hacen es, o que parece que funciona más en gente que recibe terapia con corticosteroides. Parece tener un beneficio ahí adicional, pero también otro mensaje es que si tiene flema, hay que buscar si está fumando el paciente, si está fumando o si sigue cocinando con fogón, ¿no? La persona, que es, habla de la exposición continua e irritación a la vía aérea, inflamación a la vía aérea. Muy bien, muchísimas gracias. Mencionan las nebulizaciones simples, solución salina, ¿tienen alguna utilidad? ¿Estarían contraindicadas en algunos casos? Pues no tendrían contraindicación, solo lo que sí es la parte de la higiene con la que se hagan, ¿no? Es muy importante porque sí pueden colonizarse algunos dispositivos y tener complicaciones de infecciones. Y para los pacientes con bronquiectasias y EPOC, a veces está recomendado, pero sería más bien las soluciones hipertónicas, o están recomendadas para las hipertónicas. Pero específicamente con EPOC, es mejor la rehabilitación. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta interesante. ¿Consideraría desprescripción de esteroides inhalados en pacientes que reciben triple terapia, que ya han normalizado eosinófilos y no han tenido exacerbaciones? Doctor Híjole, Herrera. muy buena pregunta. Yo creo que el Torbe va a decir, estamos en eso. Creo que aquí la parte importante que menciona la guía es que se puede hacer. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo. El paciente que hay que evaluar su riesgo del paciente, si tiene una capacidad pulmonar muy pequeña, si tiene ha tenido observaciones. Si lo vigilan, muy vigiladito durante un año, estuvo estable, y lo va a seguir viendo. La espirometría no se ha modificado. Tal vez sea el candidato a bajarle la terapia, una terapia dual, intentando bajar el riesgo de neumonía, pero dependerá mucho del paciente. Si el riesgo permanece persistente, mi idea sería no, que siguiera con la triple terapia, porque sabemos los beneficios que tiene ya actualmente. Varios trabajos han demostrado que previenen muchas cosas, mejoran el parto cardiovascular y previenen primeramente las crisis. Entonces, ese paciente habrá que ver su riesgo para intentar desescalarlo. Muy bien. De acuerdo. Adelante, adelante. No, solo perfecto el comentario. Muy Ah, bien. ok. No, sí, Muchísimas gracias. estoy de acuerdo. Mencionan si la espirometría tiene una utilidad como, bueno, posterior al tratamiento para decidir
realizar modificaciones al tratamiento ya una vez ejerciendo su papel de diagnóstico. Por ahí ponen relacionado con lo mencionado en la exposición, que el tratamiento va a depender de los índices de disnea, historial de exacerbaciones y conteo de eosinófilos. Sí, bueno, específicamente nos sirve para monitorizar al paciente. Al menos anualmente deberíamos hacer una espirometría para medir índices ajustados, por ejemplo, BODE o BODE 90, BODEX, porque si vemos un declive en la función pulmonar, pues algo está pasando, algo estamos haciendo mal. O el paciente no está inhalando bien su medicamento, no es constante, o no está teniendo rehabilitación, o está teniendo exacerbaciones frecuentes, pero es parte de una evaluación multidimensional, ¿no? Es parte no específicamente para cambiar tratamientos, pero sí para construir estos índices que nos pueden hablar de que no va bien y que puede fallecer el paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Las últimas dos preguntas. ¿Cuál sería el esteroide sistémico más apropiado para las exacerbaciones severas? ¿El inhalado? ¿Sería la pregunta? Decía esteroide Sistema. sistémico. ¿Sistémico para nebulizar? Bueno, yo creo que, a ver qué piensa el doctor Robinson, a ver qué piensa él. Sí. Hasta el momento los trabajos que hemos tenido ha sido que la budesonida es el esteroide inhalado pues, más potente de todos, así como el nebulizado, que tenemos realmente pocos, pero yo creo que la budesonida ha demostrado eso. Bueno, y tal vez Estados Unidos el albuterol o algún otro, pero en México la budesonida creo que es el más importante. Que bueno, el albuterol no es esteroide, pero hablamos de pacientes que puedan llegar a usarlo en una crisis. Ujú. Sí, correcto. Y bueno, de sistémico, pues no, hay solamente la dosis que se recomienda es de 40-50 miligramos ajustada a prednisona, si es dexametasona, metilprednisolona, etcétera. Pero específicamente alguno mejor que otro, no. Lo que se ha visto sí es que la dexametasona tiene menor efecto inmunosupresor, tiene más complicaciones sistémicas, ¿no? de glucosa y demás, pero específicamente para las exacerbaciones, no, solamente la dosis equivalente a prednisona. Muy bien. Sobre la dieta para neumópatas, los suplementos alimenticios como el Pulmocare, ¿tienen impacto en la evolución del paciente con la EPOC? Mm, Pues, si me permite, doctor, Sí, no específicamente el Pulmocare, es un suplemento, es un complemento pero lo que sí, pues es si el paciente está desnutrido, tiene un alto riesgo de muerte, ¿no? Simplemente con un índice de masa corporal menor a 25 sabemos que no les va nada bien. Entonces, perdón, menor a 21. Entonces, sí hay que cuidar mucho la nutrición, es muy importante. El, eh, pues bueno, es un apoyo adicional, pero lo mejor sería que estuviera su dieta bien planteada por un nutriólogo. Muy bien. Pues me parece que si ustedes quisieran agregar algún comentario adicional, con toda libertad, si no paso a dar un mensaje final solamente. eh, pues nada más comentarles, yo creo que es muy importante, nosotros como neumólogos, ustedes como geriatras, estamos muy unidos, podemos compartir muchas ideas, sobre todo por la edad que tienen nuestros pacientes. Y puntualmente es el no uso ya del esteroide inhalado con el ABA, que la guía ya lo quitó. Pues es importante eso. Es una de las cosas que la guía trajo como un valor agregado al tratamiento. Y te comentaban de la nutrición es súper importante. Acuérdense que el músculo es lo más importante, el diafragma es un músculo. El paciente si está delgado, ha perdido peso, lo más seguro es que tenga disnea únicamente por el músculo. Entonces vale la pena la rehabilitación, su dieta, que tenga proteínas, esa dieta como contaba el doctor Robinson, que coma su pollito o lo que tenga que hacer. Que pues está bien nutrido, lo más seguro es que respire bien. Entonces siempre es una parte importante y si usted lo nutre bien, el paciente va a poder hacer ejercicio. Ya lo demás se ha unido.
y tal vez decirles que ustedes lo han visto, pacientes son muy complicados, no solamente es el pulmón, es músculo, es corazón. Entonces, me parece que verlo de manera integral o multidisciplinaria sigue siendo algo que tenemos que hacer, pero tomar en cuenta todo como un paciente sistémico, ¿no? Como el diabético, como el hipertenso. Sí. Correcto, y comparto el mensaje del doctor. Creo que lo que fortalece el pronóstico de estos pacientes es el manejo multidisciplinario. Definitivamente, prácticamente el 80% de nuestros pacientes con EPOC deben estar de la mano con geriatría, neumo, cardio, y nutrición, como vemos, es una enfermedad compleja, multisistémica y pues bueno, agradecer la oportunidad de que nos dejen estar con ustedes el día de hoy. No, al contrario, agradecido por estar con ustedes y por su excelente ponencia. Yo creo que es muy provechosa para todos los asistentes. Un honor, un gusto. Me despido en un minutito. Les pido su permanencia nada más. Es un último mensaje. De nuevo, muchas gracias a Laboratorios AstraZeneca. Solamente les quiero compartir un mensaje final, agradeciendo a los asistentes, como ya lo saben, la permanencia cada semana. Y les recuerdo, como parte de la Academia Mexicana de Geriatría, pues quien no esté afiliado, con gusto es bienvenido. Tiene múltiples beneficios y en esta temporada de Sebrina, pues nada como regalarse una afiliación para seguir con proyectos como este de educación médica continua. Igualmente les recuerdo el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Geriatría y del Geriatrims, donde podrán ver las ponencias posteriormente. Y tenemos, para los que no saben o ya están inscritos, o siguen este podcast de envejecimiento, donde incluso si ustedes lo gustan, pueden participar en algunas entrevistas. Es todo de nuevo, muchísimas gracias. Una asistencia aproximada de 240 personas. Nos vemos el próximo jueves, de nuevo agradeciendo a los ponentes, un excelente contenido y pues que pasen buena noche. Muchas gracias. Doctor Gracias. Robinson, Hasta un luego. gustazo siempre Un verlo. abrazo. Gracias, doctor. Gracias mucho. Saludos, hasta luego.